Bueno, boas tardes a todos e todas e benvidos a esta última xornada da cuarta semana de educación. A verdade é que, bueno, pois, visto o éxito, pois haberá que pensar en repetir e en continuar este proxecto sobre educación que xa está consolidado en Tomiño, non? E aparte que nos gusta. Bueno, pois hoxe temos o enorme prazer de ter con nos a David Bueno, que seguramente xa todos coñecedes, entre outras cousas porque estivo aquí en outra semana de educación. David, como sabedes, é doutor en bioloxía, traballa temas de neurociencia e me decía que hai 2 meses lle deron o premio maestro polas súas aportacións ao aprendizaxe dende a neurociencia, non? Bueno, é un enorme prazer telo aquí, de verdade, bienvenido David, muchísimas gracias por venir una vez más a Tomiño y es un placer tenerte y venimos a disfrutar contigo, muchísimas gracias. Yo os vengo a hablar sobre qué quiere aprender el cerebro. Es una forma de hablar, por supuesto, el cerebro no quiere aprender nada, somos nosotros los que queremos aprender. Desde la neurociencia estamos empezando a comprender cómo aprende el cerebro, pero sobre todo cómo la forma en que se aprende condiciona cómo se está formando el cerebro. Es un bucle. Aprendemos con el cerebro, pero más importante que qué aprendemos es cómo lo aprendemos. Este cómo aprendemos es lo que condiciona cómo el cerebro se va a continuar formando. Y por lo tanto condiciona cómo esa persona va a relacionarse con su entorno, con el mundo, consigo mismo, cómo va a vivir su propia vida. Cada día cuando nos acostamos por la noche, nuestro cerebro es necesariamente diferente a como era cuando nos hemos levantado por la mañana. El motivo es muy simple. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde almacenamos todo aquello que aprendemos? El cerebro no tiene cajones donde ir almacenando conocimientos. No es que una neurona recuerde la tabla de multiplicar del 2 y otra neurona recuerde, no sé, la lista de los Reyes Godos, por decir algo, ¿no? No. Todo aquello que aprendemos queda almacenado en el cerebro en las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Cada nuevo aprendizaje, conexiones nuevas para soportar ese aprendizaje, del tipo que sea conceptual, sea una actitud, sea una aptitud, da igual, cualquier tipo de aprendizaje. Se activa de la misma manera el cerebro cuando aprendemos algo porque tenemos un reto delante, tenemos una cierta motivación intrínseca para superar ese reto, para ver qué hay más allá. Se activa de la misma forma que cuando aprendemos porque alguien nos obliga a aprender, pero sin que muchas veces veamos qué significado tiene aquello que estamos aprendiendo. La respuesta es que se activa casi de la misma manera. Este casi, lo que es la misma manera, es el funcionamiento básico del cerebro que todos tenemos igual. La gran importancia son las pequeñas diferencias entre aprender de una manera o aprender de otra. Son pequeñas diferencias, pero que se van acumulando, porque cada día aprendemos cosas nuevas. Y la acumulación de muchas pequeñas diferencias es lo que genera las enormes diferencias después en la vida adulta de cómo nosotros podemos percibir el mundo o de cómo nuestros alumnos van a percibir y se van a relacionar con su entorno cuando sean jóvenes y cuando sean adultos. Un cerebro humano se calcula que de promedio tiene alrededor de 200 billones con B, 200 millones de conexiones. Un cerebro cultivado, estimulado, que lee si ya tiene edad para leer, que juega, que se divierte, que hace deporte, que escucha música o toca algún instrumento, que disfruta con el arte o practica algún tipo de arte, que no hace falta que lo haga todo al mismo tiempo, que entonces sí que lo estaremos sobreestresando, ¿no? Pero un cerebro activo puede llegar a tener hasta 1000 billones de conexiones. Eso es 5 veces más. Y aquí están las grandes diferencias. Cuantas más conexiones, más riqueza de vida mental, más posibilidades de analizar cualquier situación, de ver las implicaciones, de ser crítico, de planificar futuros, de gestionar tu propia vida, tus propias emociones. Cuantas más conexiones, mejor. Pero no solo eso,
sino también es muy importante qué zonas del cerebro conectan preferencialmente estas conexiones que podemos nosotros estimular a través de los aprendizajes. El cerebro es un órgano extremadamente adaptable. Se adapta a cualquier tipo de educación. Lo que sucede es que según cómo sea este tipo de educación, estaremos potenciando unas conexiones u otras, y eso le alterará. Por eso es importante, el cerebro está aquí, ahora sabremos un poco más cómo funciona, pues establezcamos qué queremos conseguir para que la estrategia pedagógica sea la más adecuada. La neurociencia no viene para sustituir a la pedagogía, no puede, son campos diferentes. Viene para dar elementos de conocimiento para mejorar las estrategias pedagógicas, estos puentes hacia el objetivo que queremos conseguir nosotros. ¿Para qué creo yo que debe servir la educación? Claro, es mi hipótesis de trabajo, lo dejo claro porque todos mis trabajos los baso en esto, es perfectamente discutible porque es ideológico. Para mí la educación debe servir para ayudar a las personas a crecer en dignidad. Para mí es, en este caso, en el contexto educativo, es el respeto por las diferencias, porque cada persona es absolutamente diferente de cualquier otra. Y ya sé que esto es un tópico, pero es que es mucho más que un tópico. Somos diferentes no desde el nacimiento, somos diferentes desde la concepción. El genoma humano está formado por unos 20.300 genes multiplicados por 2. 20.300 genes heredados de nuestra madre y los equivalentes de nuestro padre. De estos 20.300 genes hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro. Y también tienen variantes, que no son grandes cambios, pero sí sutilezas en la manera como funcionan. Algunos se han identificado hasta 100 variantes diferentes que hacen que haya personas que, de concepción, tengan más predisposición, y la palabra es clave, no es determinismo como el grupo sanguíneo, es mayor facilidad, predisposición, hacia la música, hacia el arte, hacia la lógica, hacia la sociabilidad, hacia la empatía, hacia la capacidad de gestionar tus propias emociones. Cualquier aspecto mental que os imaginéis tiene su correlato genético en forma de predisposición. Por lo tanto, el respeto por las diferencias, porque están ahí. Y después la segunda parte de dignidad en el contexto este es y dar las máximas oportunidades a cada uno, de forma a priorística, no preconcebida, para que cada uno, independientemente de su genoma, pueda desarrollarse hasta donde quiera y pueda. La siguiente pregunta es, muy bien, ¿y ahora qué, cuándo y cómo debemos enseñar? Y es una pregunta que no me gusta. No me gusta la palabra enseñar. La palabra correcta debería ser qué, cuándo y cómo debemos aprender. ¿Sabéis qué es lo primero que quiere aprender un niño, una niña, cuando nacen? De forma instintiva. Lo primero que hacen, 36 horas después de nacer, fijan sus ojos, su mirada, en los ojos de sus cuidadores, porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Lo primero que queremos aprender es a socializar a través de las emociones. Y eso lo debemos tener claro, porque eso se mantiene durante toda la vida. El aprendizaje pasa por las emociones y la socialización. Cuando los niños juegan, no juegan para divertirse, juegan para aprender. Y el cerebro recompensa los aprendizajes con sensaciones de placer, de diversión, para impulsarle a repetir el juego, para aprender más cosas, para notar más diversión, para jugar otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. El juego debería ser la actitud dentro de las aulas. Juego no significa jugar. Jugar es un juego, pero es un concepto mucho más amplio. Para el cerebro, el juego es poder repetir una cosa tantas veces como haga falta, pasándonoslo bien cada vez que lo repetimos, introduciendo pequeños cambios para no caer en el tedio y haciéndolo cada vez un poquito mejor, es decir, aprendiendo algo
a cada repetición. Es eso de, hoy estamos practicando sumas, hemos puesto 10 sumas en el aula, no las has hecho bien, pues a casa te llevas 10 sumas más para hacer. ¿Dónde está el juego ahí? Iba a decir, vaya mierda de juego es este, ¿no? Es decir, lo he hecho mal y me dicen, hazlo otra vez que lo volveré a hacer mal, ¿no? Es introducir cambios. Hay muchas maneras de aprender el concepto de suma a través de otros juegos. En la clase podemos hacer la suma clásica, claro que sí, pero si creemos que debemos ponerles algún trabajo para casa, si hace falta, no entro en la disquisición esta hora, que no sea otra suma como la que hemos hecho en el cole, una cosa completamente diferente que trabaje los mismos procesos mentales para que sea un juego de verdad. Es eso que pasa muchas veces en bachillerato también, o a finales de secundaria, en algunos centros, cada vez menos, por suerte. Has suspendido el primer trimestre, pues en junio irás a la recuperación. ¿Dónde está el juego ahí? Es terminal, lo has hecho mal, ya nos veremos, espabila. Espabila, le ayudamos, todo lo que queramos. ¿Y por qué no repetirlo al cabo de una semana? Lo primero que hacen los alumnos cuando entramos en el aula, repito, lo primero que hacen los alumnos cuando se dan cuenta que hemos entrado en el aula, es mirarnos a los ojos para anticipar nuestro estado emocional y responden en consecuencia. Debemos ser muy conscientes cómo nos los miramos. De todas estas caras, ¿vale?, de estas personas que hay aquí en dibujos, ¿cuál elegiríais como vuestro compañero? Creo que es bastante obvio, ¿no? A ver, no es que haya una cara mejor que otra, es que cada cara tiene su momento. Si tenemos que amonestar a nuestros alumnos, por supuesto, ellos deben notar que estamos enfadados y que les estamos amonestando. No hace falta una cara tan desencajada como esa, que se asustarán mucho, pero lo deben notar. La cuestión es que la cara que nos transmite confianza es la cara de alegría. La alegría es una emoción, después hablaré de las emociones, una emoción que transmite confianza. Aprendemos de quienes confiamos. Esta debería ser la cara que debería imperar dentro de las aulas, nuestra y de los alumnos, ¿vale? Cara de confianza para mantener la comunicación fluida, lo que no significa que si hace falta ponerla del medio, la ponemos, pero no más tiempo del necesario. Si dura mucho tiempo, se rompe la confianza. ¿Qué es lo que tenemos en exclusiva nosotros? Es toda la parte frontal del cerebro. En la parte frontal residen las neuronas capaces de planificar futuros alternativos, tomar decisiones de qué futuro queremos alcanzar. Las zonas de reflexión y crítica para valorar críticamente qué futuro nos conviene más. Y una zona que es la que se llama de control de las funciones ejecutivas, nombre es muy raro, pero básicamente es la capacidad de controlar nuestro comportamiento actual para alcanzar el futuro que después de valorarlo hemos decidido ir hacia él, ¿vale? Estas son algunas de las funciones más importantes que tenemos en nuestro cerebro, donde podemos, a través de la educación, ir acumulando más y más conexiones. El cerebro, aparte de cambiar porque aprendemos cosas, también cambia de forma programada en función de cada edad. Se distinguen 5 grandes etapas. Aquí hay solo 3. La última es cuando somos adultos. Aprendemos cosas, hacemos conexiones nuevas y poca cosa más. La primera no está porque son los 2 últimos meses de desarrollo fetal. Entre los 0 y los 3 años el cerebro prioriza conexiones en las zonas muy cercanas de la corteza cerebral con el objetivo de absorber en la estructura cerebral el ambiente externo, básicamente el ambiente social externo, para adecuar su comportamiento al ambiente donde se ha nacido. Hasta los 3 años, la mayor parte de niñas y niños
quieren ir siempre cogiditos de la mano de sus padres o de algún adulto. No conocen el mundo y se sienten seguros. A partir de los 3 años hay un cambio en el cerebro y empiezan a querer ir solos, a descubrir el mundo solos, pero para no correr ningún riesgo deben haber aprendido antes cómo es su mundo, para reaccionar en consecuencia. Y eso pues tiene que grabarse en el cerebro antes de los 3 años. Entre los 4 y los 11 años el cerebro empieza a hacer conexiones hacia una zona profunda que se llama el hipocampo, que es el centro que gestiona la memoria. No la almacena, la gestiona. Es como una lista de preferidos de un buscador de Internet. Ahí no están las páginas. Hay una dirección y cuando clicas, busca en la nube o donde sea y te abre esas páginas. El hipocampo almacena la dirección de las redes neurales que soportan todos nuestros aprendizajes. Es la etapa de más influencia sobre las destrezas académicas. Es cuando la plasticidad cerebral se puede cultivar a través de música, arte, etc. Es cuando empieza la lectoescritura, la lógico-matemática, pero como destrezas. La memoria es muy importante, sigue siéndolo, como destreza. Es irrelevante, yo considero que es irrelevante, terminar sexto de primaria sabiendo los componentes de la célula, los nombres de las capitales de no sé qué, la lista de los reyes de no sé dónde. Eso es irrelevante. Les espera una secundaria obligatoria que ya lo aprenderán. Adolescencia. Bueno, es cuando maduran el razonamiento, la lógica, la atención, el control emocional. Alguien dirá, adolescentes y control emocional no es muy miscible. No, sí, claro que lo es. ¿Cómo maduran? Por ensayo y error. ¿Cómo se aprende? Por ensayo y error. Ante una situación, una respuesta emocional. Si es de adultos, ya nos encargamos con la mirada de hacerles ver eso es lo que funciona, perfecto, y lo fijan. Al cabo de 10 minutos, otra situación, una respuesta de auténtica, una niñería auténtica, ya nos encargamos de hacerles ver que eso no es lo que funciona. Lo importante no es que haya un desequilibrio, es que cada vez sea un poquito menor y se vaya restringiendo a los comportamientos adultos. El cerebro por dentro, todo eso era fuera. Por dentro tiene unas estructuras muy interesantes. Una de ellas es el hipocampo, que ya la he mencionado antes, centro gestor de la memoria, y otras son las amígdalas, que son los centros que generan las emociones. Que nadie se preocupe, si alguien le han operado de las amígdalas, sigue teniendo emociones. Es una palabra polisémica. Las que se operan en el sistema inmunitario están en el cuello, esto es dentro del cerebro. ¿Qué son las emociones y por qué son tan importantes? Como ya llevo casi una hora hablando y empiezo a estar cansado, siempre me pasa lo mismo, he traído un pequeño vídeo que os lo explica. Yo descanso un momento y seguimos luego. Vale, ya está, gracias, ya podéis abrir la luz otra vez. Perdonad la broma. No es ninguna broma, ¿eh? A ver, analicemos lo que ha pasado. Ver una cosa que salta estimula las amígdalas, que rapidísimamente generan una descarga hormonal por todo el cuerpo, generan miedo, y nos tensamos y nos echamos hacia atrás. Alguien chilla a veces, ¿vale? Y no lo podemos evitar. Es una pantalla, lo sabíais, porque no tenemos ningún control sobre su origen. Después lo racionalizamos. Ah, no, es una filmación, no hace falta salir corriendo todos por la puerta. Os habéis echado hacia atrás y no habéis hecho nada más. No, sí que habéis hecho otra cosa más. Al cabo de un par de segundos os habéis reído. La sonrisa, la alegría, que se puede traducir también en sonrisa, es la emoción que genera, antes lo he dicho, confianza.
Después de asustarnos, nos reímos para transmitir confianza. No pasa nada, no hay ningún peligro, estamos a salvo aquí dentro. Y tampoco habéis controlado las sonrisas, porque es otra emoción. Son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si hay emociones, es que es muy importante. Así que mejor lo guardo muy bien por si me vuelve a hacer falta. Los aprendizajes deben ir siempre vinculados, siempre que sea posible, vinculados a emociones, para que queden bien fijados. Pero es un arma de doble filo. El miedo es una emoción muy poderosa. ¿Se puede aprender a través del miedo? Del pánico no, es bloqueante, pero ese miedo sutil, ese temor a se enfadarán conmigo, mis padres me reñirán, suspenderé, mis compañeros se reirán, no podré ir el fin de semana no sé dónde. Bueno, este miedo sutil es un buen estímulo para los aprendizajes. ¿Estoy defendiendo el miedo como estrategia pedagógica? De ninguna de las maneras. Porque si vemos un alumno que vive su educación con miedo, con temor, en su cerebro se estará asociando aprender a miedo. Y el miedo es incómodo. Será una persona que cuando ya nadie le obligue a aprender, no querrá aprender cosas nuevas, porque aprender le resultará incómodo. Pero aprendemos cosas nuevas cada día. Estaremos quitando calidad de vida a esa persona porque vivirá su entorno con mucho más temor del que haría falta. ¿Cuáles son las emociones que debemos priorizar en el aula? La alegría que transmite confianza, antes ya lo he hablado. La sorpresa, se generan las amígdalas, es una emoción que en vez de hacer una descarga hormonal para tensar músculos, lo que hace es activa otra zona del cerebro, que es el tálamo, que es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora. Decía, la sorpresa activa el tálamo, la atención. Pero el tálamo, junto con otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Atención para aprender ahora, motivación para mantener los aprendizajes en el tiempo, imprescindible para aprender. ¿Cómo motivo? Estando motivado yo. ¿Cómo transmito ganas de aprender? Queriendo aprender yo. Dentro de nuestro cerebro hay una población de neuronas que se llaman neuronas espejo, que se activan de la misma forma cuando hacemos una cosa y cuando lo vemos hacer a otra persona. Veo una persona motivada y se me activan circuitos de motivación. No es que me motive de golpe, después necesito que me aporten algo que mantenga esa motivación viva. Pero ya tengo la rueda que empieza a girar. Es como el motor de arranque de un coche, ¿vale? Si yo quiero que tengan ganas de aprender, deben percibir que yo también tengo ganas de aprender y después llevarles todo el material, todo lo que haga falta para que aprendan algo, ¿vale? Es la forma en cómo transmitimos las actitudes. Es un proceso bidireccional. Si yo entro en un aula y me encuentro los alumnos desmotivados, ellos me desmotivan a mí. Yo también tengo neuronas espejo. Así que sabiéndolo, debo entrar con una dosis extra de motivación para motivarles yo un poquito antes de que ellos me desmotiven a mí, si este fuese el caso. Y es más o menos todo lo que os quería contar. Muchas gracias.